como ven, según el programa que se armó, que entregamos la sesión pasada, casi cada año vamos a tener 2 presentaciones por semana, lo que nos obliga a ser más o menos puntuales, nos obliga a que los ponentes también sean puntuales. Hoy vamos a tener la presentación de nuestro calendario que gracias a Sara Vargas Carvajal, la primera que está participando con nosotros. América es una invitación por el tipo de trabajo que está llevando a cabo. Yo le voy a pedir ahorita que le dé la palabra, que ella se presente, y después de Pilar, que volvemos a hablar de Maya, del cual tenemos una noticia que dar hacia el final del seminario. Tenemos también una nueva invitada al seminario, Margarita Fuentes, que es alumna del posgrado en Historia del Arte, es alumna de mi clase y una enamorada de Teotihuacán, y que en algún momento en el transcurso del año que presentará en el seminario, pues una gente que participa en las discusiones con puntos de vista interesantes. Bienvenida, Margarita. Así que pues de una vez, gracias. ¿Cómo te dices? ¿Gracias o Sara? Sara. Bueno, para ustedes como gusten. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes, con gente de gremio. A mí me invitó América por el tipo de estudios que yo llevo a cabo. Yo soy mexicana, pero he vivido 4 años en Perú, trabajando y haciendo mis estudios de posgrado, la maestría de estudios andinos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y mi tema por el cual me vinculo al seminario de Tlaloc es el hecho del estudio de los rituales de alta montaña en la zona andina, en específico dentro de Perú, Chile y Argentina. Y bueno, por el hecho de que el culto a la montaña también está vinculado al culto al agua, entonces, bueno, fue así como que el pretexto perfecto para poder exponer un poco de todo este bagaje que hay dentro de la región andina, en específico dentro de Perú, porque la región andina, bueno, abarca, para este caso no solamente abarca la cuestión de las montañas o los Andes, sino que también la zona de la franja costera y la zona del Amazonas, de la Amazonía andina. Entonces se despliega todo un corpus de ideas, de imaginario a partir de esta concepción de los Andes, y que precisamente para todo lo que se despliega del culto al agua de la época prehispánica a la actualidad sigue un continuo histórico, donde como investigadores podemos tomar muchas de estas referencias para también explicar muchos de los fenómenos que ahora se presentan. Fenómenos, bueno, más que fenómenos, hechos antropológicos. Y bueno, no sé si puedo empezar. Sí, por supuesto. Antes de que empieces, América te manda una disculpa, que porque le surgió algo que no pudo evitar, pero te manda saludos y una disculpa. Muchas gracias. América, bueno, les comento así, América ha sido mi profesora, precisamente ella fue una de las que me encaminó a los estudios del área andina por el bagaje que, bueno, que ella trae, ¿no? También de haber estado un tiempo trabajando dentro de esta área, ¿no? Y vaya, también yo le doy las gracias a ella públicamente. Bueno, aquí vamos a empezar con unas preguntas, ya que la cuestión dentro de la región andina es preguntarse precisamente que a partir de este imaginario de los Andes, ¿cómo podemos desplegar este concepto de región? ¿Hasta dónde abarca?
y precisamente en la cuestión de culto y religiosa hacer esta diferenciación de culto regional, de un culto diferenciado, de un culto estatizado también, de varios elementos que son sobre todo animistas y que van vinculados con la naturaleza, en este caso particular del agua. Vamos a tener diversos, bueno, para esta explicación en general es muy amplio, ¿no? Porque vamos a abarcar de la época prehispánica a lo contemporáneo, ¿no? Entonces es enorme, el área también es vastísima y en cada una se va desarrollando un pensamiento diferente con respecto al culto a los elementos naturales y en especial al agua. Dentro del enfoque o de las perspectivas que podemos tomar en cuenta serían 4: la arqueológica, donde podemos basarnos en la iconografía, en el material arqueológico y en los objetos que se asocian directamente a los rituales relacionados con el agua. En la parte no histórica, a todo lo que son los mitos, las leyendas y también a toda la parte de las crónicas que hay que comparar y que hay que un poco refutar, ¿no? Porque hay unos cronistas que rechazan las afirmaciones de otros, ¿no? Como lo es, vamos a ver, Ciesa de León. Bueno, en el ámbito arquitectónico, ver cómo hay emplazamientos hidráulicos, edificios y decoración votiva que está dedicada completamente al culto al agua. Tal vez, en una parte se da este culto dentro de estos espacios arquitectónicos planeados específicamente para esto, no, digamos que no directamente, y hay otros que sí lo están directamente como sitios arqueológicos dedicados completamente a infraestructura hidráulica, como lo vamos a ver. Y también el enfoque antropológico, donde se ve toda la que es la tradición oral y la continuidad histórica en ciertas prácticas rituales que se llevan a cabo todavía y donde también se siguen tomando en cuenta muchos mitos dentro de regiones, dentro de la región andina serrana. Bueno, para empezar, es importante acotar el hecho de la geografía y de esta geografía que tenemos en mente de los Andes. Aquí, bueno, hay un esquema de Kaufmann-Doig que retoma en su compendio de Chachapoyas, donde se ve esta variabilidad de espacios y que vemos que dentro de todos estos espacios vamos a tener que el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo de todas las culturas. ¿Y cómo es esto? El hecho, precisamente, bueno, revisando todo este compendio, el hecho es que las grandes culturas dan o se inclinan hacia este tipo de cultos, sobre todo el culto al agua, porque son sociedades que son eminentemente agrícolas y que necesitan por fuerza de este elemento, o sea, del agua, para que haya un control tanto de los ciclos agrícolas como de los ciclos atmosféricos. Y la gente en la antigüedad solía pensar que podía hacer un vínculo entre la naturaleza y el mismo hombre como un trato para regular estos fenómenos atmosféricos. Entonces, pero particularmente en la zona andina, vemos que no nada más va a suceder esto para los Andes, para la parte de la sierra, a más de 3.000 metros de altura, sino que también lo va a acontecer para la parte de la costa, donde el agua y los ciclos que se dan dentro del mar son fundamentales para la obtención de recursos marinos por parte de pueblos pesqueros. Entonces ahí también vemos
digamos, otra contraparte donde no se necesita hacer un desarrollo agrícola para depender de estos ciclos del agua. Y en la parte de la selva, vemos que también estos ciclos del agua, de las lluvias, son fundamentales para reflejan la cosmovisión de estos poblados de la selva, sobre todo en la parte del Amazonas, y que da como resultado una variabilidad cultural impresionante, porque las deidades principales son las deidades del agua. Bueno, tenemos en general, se menciona, los primeros cronistas mencionaban que había 3 regiones naturales, ¿no? Que era la costa, la sierra y la selva, pero después tomo como referencia a este autor que se llama Javier Pulgar Vidal, donde él hace mención de 8 regiones diferentes dentro de la franja andina, ¿no? O sea, todas estas elevaciones que vimos, todas estas variabilidades que vemos en la diapositiva, son diferentes pisos ecológicos que tienen que interactuar entre ellos para poder complementarse, porque uno solo no puede subsistir bajo él mismo, ¿no? Tiene que haber ahí un intercambio. Y bueno, como había mencionado, sobre el culto al agua se basa primordialmente en la agricultura, en la necesidad de obtener este recurso hídrico y de tener un control un tanto ideológico sobre este recurso, ¿no? Y es ahí donde se despliega todo el panteón de deidades que se refieren al agua, y tal vez no deidades referidas al agua específicamente, sino que tienen elementos dentro de ellos mismos que hacen alusión a elementos hídricos, lo que son caracoles, la concha Spondylus, que hace alusión al agua desde la cultura chavina. Otro hecho también muy determinante, que no es solamente el de los cuerpos de agua, el de los ríos, las afluentes, son los fenómenos atmosféricos. ¿Y a qué voy? A que en la parte andina, en la parte costera sobre todo, lo que es Ecuador, Perú y Chile, están determinados por el fenómeno meteorológico del Niño y de la Niña. Entonces, estos fenómenos impactan fuertemente dentro de estas poblaciones y hacen un cambio tremendo dentro de su dinámica. Y es ahí donde se despliega todo este corpus de ideas, donde el hombre hace un pacto, hace un diálogo con la naturaleza para que sea más benevolente con la población, y también en cuanto a la obtención de recursos. Por ejemplo, cuando se da la corriente del Niño, con esta fluctuación de aguas frías y cálidas, disminuye la cantidad de peces dentro del océano, y bueno, obviamente que la obtención de recursos marinos no es igual, sobre todo entre los meses que conocemos como verano en el hemisferio sur, que irían de diciembre a abril aproximadamente. Bueno, estos cambios se presentan con cierta frecuencia, pero los pobladores andinos otorgan características sobrenaturales a estos fenómenos y los empiezan a llenar de simbolismos y ritualidad, precisamente para el favor de no verse perjudicados, ¿no? Y bueno, ahí entra el concepto animista andino, que retomo de Kaufman, donde destaca este culto variable, no solamente a una deidad, como consideramos a veces que es un panteón heliocéntrico, ¿no? Que gira alrededor del culto al sol, sino que está vinculado tanto a estas deidades, que serían fundamentalmente lo que él llama el dios del agua
y la diosa de la tierra, ¿no? Que se complementan perfectamente y que otorgan beneficios para la población, sobre todo en cuestión de sustento. Este dios del agua estaría materializado como un generador, no como un generador, sino como un benefactor. No es un dios creador, como lo podría ser, por ejemplo, vamos a ver más adelante Viracocha, ¿no? Que se menciona como el dios creador. Sino que este dios del agua, este motivo del agua, se va repitiendo a lo largo del tiempo, pero como un dios o un elemento benefactor. Y está implícito dentro de muchos símbolos, dentro de la iconografía, y la Pachamama, como su complemento, sería un elemento receptor, ¿no? Y que también estaría plasmada dentro de muchos motivos, pero no hay un símbolo como tal de la Pachamama, ¿no? Bueno, como se menciona. Y bueno, quiero hacer la diferenciación de este culto del agua como fenómeno temporal, que sería meteorológico, pluvial con las lluvias, las granizadas, las nevadas, el atmosférico con el trueno, el rayo y el relámpago, con la nubosidad, con la neblina, y los elementos, la diferencia de este culto a estos elementos variables y a los elementos permanentes, que serían los ríos, los lagos, las lagunas, los arroyos, los manantiales conocidos como puquios y el mar. El culto también, otro punto sería el culto colectivo, que está enfocado en una religión, y esto transfiguraría símbolos donde se harían advocaciones a deidades, y esto de alguna forma también representa esta gran división del culto un tanto estatal, donde vemos los monolitos, donde vemos los grandes edificios dedicados o las estructuras dedicadas a este culto, al culto al agua o las libaciones, y también este culto un tanto particular, ¿no? Donde se hacen libaciones, donde se ofrece algo a la tierra en forma líquida, o se ofrece algo en forma líquida, ya sea chicha, que es una bebida fermentada de maíz, o sangre, o agua, sobre todo chicha, y que evoca la multiplicación, la abundancia, ¿no? Bueno, aquí es la foto de, como les comentaba, de este elemento permanente y no, porque los puquios suelen establecerse a partir de grandes temporales de lluvia, sobre todo en la parte de la sierra. En la costa no tanto. El puquio en la costa, vamos a ver que es un puquio artificial, ya que no hay lluvia en la costa. Y en la parte de la selva no se hacen estos espacios artificiales porque, bueno, un poco la obviedad, ¿no? Hay gran cantidad de afluentes y sobre todo también, de lagunas, ¿no? Donde se pueden rendir hasta ahora cultos al agua. Dentro de la perspectiva arqueológica, tomo un poco también este concepto que menciona mucho Kaufmann Doyle, y retoma también la doctora Silvia Limón, donde se ve este motivo de la ola con cresta. Vamos a verlo repetido en muchos de los motivos a lo largo de todo el devenir histórico de las grandes civilizaciones del Perú, de las grandes civilizaciones históricas. Esta es una constante, y a partir de este motivo es que Kaufmann Doyle lanza esta perspectiva de el dios del agua, que siempre está complementado con la Pachamama o con la diosa de la tierra, que estaría representada por este escalón, esta pirámide escalonada, y que evocaría todo el ciclo de la fertilidad. Uno no puede subsistir sin el otro. Y también formaría un tanto la tríada con el sol, que sería el complemento perfecto para evocar la abundancia.
Aquí, bueno, dentro de las primeras etapas de consolidación que se llaman primeras civilizaciones está la cultura chavín y cupiznique en el Oriente Temprano. Y bueno, empezamos a ver esta pareja mágico-religiosa donde se evoca precisamente muchos elementos acuáticos, no precisamente esta voluta de la cresta de la ola, sino que hay elementos marinos. Este es el obelisco Tello, perteneciente a la cultura chavín, y donde podemos ver, por ejemplo, elementos como la concha spondylus, la deidad principal que en este caso sería el lagarto, que en su vocación de macho y de hembra. Y también mucho el símbolo del pescado. Vamos a verlo en un continuo, ¿no? No hay que perder de vista estos pequeños detalles, porque de alguna forma ahí radica el hecho de esta continuidad del culto al agua desde las primeras civilizaciones. Aquí está, por ejemplo, también muy importante lo que es el llamado pututu, que es el caracol Strombus, y bueno, las colas de pescado, tanto en el lagarto macho como hembra. Perdón, antes de que avances, Sí. ¿podrías explicarnos lo de macho y hembra? Sí, ¿cómo se ven? Ah, ya. Los zapatitos azules o Y si no hay color, ¿qué huele así? Bueno, aquí viene un análisis semiológico, así, de historia del arte. O sea, hay bastantes cosas complicadas y que toman diferentes perspectivas en arqueología también, y que podemos, para una mayor referencia, consultar a Jürgen Golte y a Krzysztof Makowski, que dan una interpretación de esta figura. Se ve que es macho y hembra porque esta es la hembra, porque dentro del análisis esta parte que se ve aquí sería la vagina, que está en forma de maní, y por acá está, vaya, el órgano masculino, pero no recuerdo dónde está, pero los clasifica precisamente, digamos que el elemento determinante para que se vea cuál es masculino y femenino es esto, ¿no? O sea, tienen los órganos reproductores, tanto el lagarto como la lagarta, ¿no? Y un elemento masculino determinante también es el caracol Strombus, que va sobre todo abocado a la parte masculina. Contrario a lo que estamos acostumbrados. Claro. Es femenino. O sea, en toda esta parte de la simbología va implícito el masculino y el femenino, siempre como complemento, el arriba y el abajo, que también vamos a ver ese concepto un poco más adelante. Y bueno, está dentro de está tallado en una pieza lítica alargada, y nosotros desplegamos como análisis semiológico ¿no? O sea, esta bipartición de las figuras. Perdón, pero abajo, en la base, Ajá. se ve una cabeza doble. ¿Qué es esto? Es la tierra, ¿no? Sí, es el felino. Y Ajá. el felino en la cultura chavín es donde empieza a surgir como una constante convención, se llama, convención estilística. La convención estilística es un elemento que se va a estar repitiendo constantemente, pero que va a haber diferenciación en algunos de sus rasgos o de sus trazos, pero que podemos observar continuamente. Entonces la convención estilística del jaguar, del felino, es una constante dentro de la cultura chavín. ¿Nos puedes repetir
el nombre de las personas que hicieron un estudio detallado de... Ah, sí, Krzysztof Makowski, ¿Makowski? Sí, el doctor Jürgen Golte, que es quien hace todo este desplegado. Jürgen Golte hace todo este desplegado de iconografía junto con Anne-Marie Hockengen, a partir de las escenas moche, ¿no? Y van para atrás, para adelante, ¿no? Con Tiahuanaco, con Wari, con Moche y con Chavín. Las referencias principales para esto es Julio Tello. Bueno, ahí está parte de El Anzón en Chavín de Huantá, y un motivo de serpientes en las escaleras para el acceso principal al templo. Quise poner como referencia Chavín porque, si bien no hay este elemento repetitivo o esta convención estilística de la cresta de la ola, que sería, digamos, que nuestro continuo, está, por ejemplo, la parte del felino, menciona Kaufmann-Doyle, que se relaciona con el hecho del agua, porque a partir de un mito desplegado, el mito de los Coa, se menciona al felino como un ente meteorológico caprichoso que habita en el monte y que trae el rayo en su cola, y que a partir de la interacción con el hombre puede o no beneficiarle, bueno, puede perjudicarle o beneficiarle. Esto es, que si el felino se enoja, caen granizadas y destruyen las cosechas, ¿no? Entonces hay que mantener contento a este felino. Y este felino también es una convención que vamos a ir viendo. Yo hasta este entonces me agradó mucho meterme a este tema así en específico, porque no pensé, me aboco en otras cosas, ¿no? Pero no pensé que el felino fuera un motivo del agua, ¿no? O sea, podemos conseguir, bueno, es un elemento terrestre, es un elemento completamente ajeno al agua, pero sí, o sea, está vinculado al agua, porque bajo esta perspectiva de tradición oral está vinculado, y siempre se le ha vinculado al agua. Este altar ceremonial, creo que le encontramos parecido a veces a algunas cosas mesoamericanas, ¿no? Hay un altar muy similar si no me equivoco, en Chalcatzingo. Este altar también está en el sitio arqueológico de Chavín de Huantá, y estaba destinado a la lectura de las estrellas en estos pequeños receptáculos. Sí, era como un pequeño observatorio y un pequeño era un espacio también para la adivinación. Y bueno, en el ámbito de lo mágico religioso, aquí vamos a retomar el concepto de huaca. O sea, estos lugares que menciono, como estructuras bien hechas, como elementos naturales, son tomados como elementos sagrados. Y este elemento sagrado tiene el nombre de huaca a lo largo de toda la región andina. La huaca es lo sagrado, lo que contiene un hálito vital llamado, ya en época incaica, camac o camaquén, algo muy similar a lo que sería, o a lo que conoceríamos o concebiríamos nosotros como alma. El camac reside en la huaca, y la huaca, como lugar, como persona o como animal, es un elemento sagrado. Y vamos a ver que esta huaca se va a reflejar dentro de espacios como lo es el Apu, la montaña, que es también un contenedor de elementos líquidos, como la nieve, como el agua, como las lagunas o las cochas dentro de las montañas.
y que también son reguladores climáticos. Bueno, estos lugares, lo que son los apus, también se consideran lugares de fertilidad, de creación y de origen. Aquí hay un concepto también muy interesante que sería la pacarina, lugar de origen en bosque quechua, y que está relacionado tanto con montañas, nevadas o lugares de gran altitud, y también con espacios de agua como lo son los lagos o el mar. Un ejemplo de pacarina sería, por ejemplo, el lago Titicaca, donde se menciona, se menciona en las crónicas el hecho de que los incas se consideraban descendientes, bueno, de Mama Oyo y Manco Cápac, y que Mama Oyo y Manco Cápac habían salido del lago Titicaca. Y se considera estos lugares pacarina porque son lugares como donde en el pensamiento prehispánico no había un norte o un sur, sino un arriba y un abajo, y lugares límite, lugares limítrofe, donde no hay nada, donde no se concebía nada más allá de eso. Entonces es por eso que hay que poner atención en lugares, o sea, donde incluso se sigue rindiendo culto, como lo es en el lago Titicaca, o también en el mar, con la leyenda Chimú de Nailán, que es muy similar a la de Quetzalcóatl. O sea, Nailán es un personaje que es un personaje alado y que desaparece en el mar, y también se espera un regreso de Nailán como ente sagrado y creador. Un poco en el corpus de los objetos que están relacionados con el culto al agua serían las sillas, las conopas, las pachas y los queros. Explico. Las sillas son representaciones en miniatura elaborados con materiales sobre todo marinos, bivalvos, como el Spondylus, o con Strombus, que es esta concha. Las conopas, que serían también representaciones miniatura de animales a los que se quiere invocar, su fertilidad. Estarían también las pachas, y las pachas sí están directamente relacionadas con el culto al agua, porque en las pachas se hacen libaciones, y estas libaciones van directamente hacia la tierra y evocan esta cuestión de fertilidad. Y también los queros, que son estos vasos, vasos, receptáculos para libaciones. Estos son queros de diferentes culturas. Uno es Chancay y este otro es Mochi, ¿no? Y tiene aquí la representación de el bivalvo Spondylus. Todo ello, o sea, siempre están relacionados. Vemos un poco los motivos que tienen integrados, son marinos. O sea, están evocando una situación de relación con el medio ambiente hacia donde van dirigidas las ofrendas, o hacia donde iban dirigidas las ofrendas. Esta es una hilla, que es una representación en miniatura en alabastro, pero esta ya es una hilla colonial, bueno, por la fauna que vemos aquí. Esta es una pacha, bueno, esta es una vasija, no es un quero, de la cultura Chancay. Esta es una pacha inca de plata, colonial, y esta también es un plato Chancay con una representación de mantarraya. Siempre vemos en ciertos desarrollos la tendencia a representar animales marinos con mayor o menor frecuencia dependiendo también su consumo, ¿no? Y esto lo vemos, bueno, en contexto arqueológico. Casi siempre platos como estos
contienen en su interior, tanto los platos, las vasijas o los mates, llegan a tener restos de peces. Y bueno, volviendo un poco al culto al agua en la costa sur, encontramos en la región de Nazca, Paracas, entre 200 y 700 después de Cristo, el motivo del agua como una constante y como una necesidad. Para la cultura Paracas, que es una cultura desértica, el culto al agua es, vaya, fundamental. ¿Por qué? Porque la costa de Nazca, Paracas y desarrollos un poco más como Caguachi, es primordial el hecho de la obtención de agua y de los recursos hídricos por el hecho de situarse en una franja completamente desértica. Y bueno, existen muchos motivos iconográficos como objetos dedicados especialmente a las actividades pesqueras. Hay vasijas con representaciones de fauna marina, hay textiles también, y en este caso muy particular, directamente relacionado con el culto al agua, es la orca mítica. Y la orca mítica, tanto antropomorfizada, los elementos que ya están divinizados son sobre todo los que tienen una forma antropomorfa, como lo serían estas manos. Se dice que es una orca o tiburón mítico, ¿no? O sea, hay esta discusión académica. Y también una forma un poco más naturalista en una representación un poco más estilizada, ¿no? Aquí vemos a esta orca con cabezas trofeo. Y bueno, representación... Dice orca mítica, ¿se conservan mitos acerca de una orca mítica? ¿Por qué se le dice orca? No, la orca mítica es igual una convención estilística que se da para todo Nazca y para Nazca solamente, y que está basado en la repetición de esta figura de la orca, tanto en la cerámica como en los textiles, y también vaya visto en las líneas de Nazca. Pero no hay un mito concertado. No hay un mito en especial. Sí, a ver, ahorita que me estoy acordando. Y voy a hablar un poco más adelante. Hay una mención acerca de una ballena blanca, o sea, de una ballena monstruosa. Sí, ya me acordé. No es un mito directamente relacionado con Nazca, sí, pero hay un mito incaico, o hay relatos que recogen los cronistas, que recoge Cieza de León, específicamente, donde hablan de que se adoraba a una bestia inmensa, como ballena. Entonces, a partir de, digamos que de ese relato, jalamos este hecho de la orca mítica. Bueno, esto también puede ser comprobado en los glifos monumentales nazcoides, con el culto al agua, no por el hecho de que se menciona que por debajo de las líneas de Nazca hay conductos subterráneos de agua, pero este hecho más bien radica en que las líneas están cerca de afluentes precisamente del río Nazca, no me acuerdo cuál es. Y que también están vinculados a la parte arquitectónica con el hecho de los acueductos que hasta la fecha se siguen usando. O sea, van directamente relacionados con el culto al agua, con una necesidad inminente de estar en contacto con la divinidad que proporcione este elemento para poder subsistir. En la tradición costera del norte, en el periodo intermedio temprano,
surgen sitios como Huaca Prieta, Huaca de la Luna y Huacacao en los valles de Lambayeque y Chicama. Estos sobre todo tienen motivos bélicos, pero de combate, pero uno de los elementos donde vamos a ver esta repetición de motivo es en el mencionado, la figura de Ayapaec. Este tiene el rostro enmarcado en ganchillos que representan las crestas marinas. También se le asocia un poco con una divinidad, con una deidad, que sería el pulpo, pero también hay una deidad pulpo más adelante. Este es el dios cangrejo. Esta figura está en los murales de la Huaca de El Brujo, en el valle de Lambayeque. Y esta en la Huaca de la Luna, en Trujillo. Vemos también, por ejemplo, los motivos de los peces estilizados, que también van a ser una constante, tanto en la tradición mochica como en la tradición chimú. Vemos también, por ejemplo, el motivo felínico, ¿no? Los colmillos. ¿Cuáles son los peces? Estos. Son peces estilizados, o sea, están geometrizados. Deben ser mantarrayas, ¿no? Bueno, la convención es que son peces, porque la mantarraya está dibujada de otra forma. ¿Y la figura central qué es? Es Ayapaec. Sí, Ayapaec se considera el dios creador para la cultura mochica. Pero es un dios como perverso, como que está exigiendo constantemente sacrificio. ¿Y qué elementos lo componen en su figura, su imagen? Precisamente la convención estilística de los colmillos, cuando se tienen colmillos en cualquier figura, siempre estamos hablando de una deidad de entrada. La forma, la faz de felino y estas crestas de ola alrededor de él. Este Ayapaec es como así el subgénero, o sea, es el ícono representativo de la fundación de la cultura mochica. ¿Aparecen muchas otras representaciones igual? Aparecen en representaciones cerámicas, pero la fundamental es aquí, o sea, en estos murales. ¿Tienes algún ejemplo de cerámica? No, de él no. Es que ahorita no. Sí, porque hace un año estuvimos ahí y nos decían que precisamente era atípico porque primero estaba relacionado con la gran peña que está en el contexto de la zona arqueológica y que estaba más bien relacionado justo a la presencia del cerro, ¿no? Que era incluso que había estado un poco en contra de que se le pusiera el nombre de Ayapaec porque no correspondía con la iconografía y que las causas justamente abocaban a este aspecto de la potencia fiera del cerro, ¿no? Y además por el contexto sacrificial que se tiene en la peña. Ahora, este motivo de los colmillos y la figura felínica la vemos desde ahí. Claro, sí. Entonces es una repetición, es una constante y hemos concretado que el hecho de los colmillos, o sea, de esta figura, incluso en representaciones de sacerdotes, en vasijas moche, en vasijas chimú, cuando tienen colmillos es una representación divinizada de la persona, el sacerdote, el dios mismo. Bueno, aquí vamos a también tener vasijas representativas de fauna marina divinizada y estas escenas mochica muy interesantes
donde se da un diálogo o se da esta representación que está, vaya, ligada a una tradición pictográfica con un enfoque neotipológico, como mencionaría Makowski. También Geoffrey Wilder, donde se presenta una estructura narrativa. Esto es algo así como similar a un cómic, ¿no? O sea, no están desvinculadas unas figuras de otras, sino que tienen todas una lectura. Y también tienen una lectura todas las representaciones individuales, o que pensaríamos que son individuales, como los guapos, que tienen una lectura en un conjunto, no están por separado. Y vemos aquí, por ejemplo, la parte del mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo sobrenatural y el mundo terrestre. El mundo sobrenatural, que estaría representado por el mar, o sea, el océano. Esta parte también estaría vinculada a lo femenino, a la muerte, a lo oscuro, a lo frío, y hallaría su semejanza en esta figura del mellizo terrestre. Entonces vamos a ver también a partir de ahora esta figura del Anán, que es arriba, y el Urín, que es abajo. Sara, un detalle. Sí. Arriba corresponde a la vida marina, pero en el dibujo está abajo. No, o sea, este cerámico, vaya, Ahí están los peces, está la vida marina, entonces ese es el mundo. esta es la parte de abajo de la representación en la cerámica. Siempre están, haz de cuenta que tienen una línea que los separa, y en la parte de arriba está la escena, la significación de una batalla, de un ofrecimiento. O sea, la vida terrestre. La vida terrestre. Entonces no sería el mundo de. Es que lo dijiste al revés. Sí. Perdón. O sea, la parte de arriba es el mundo terrestre, es el mundo incluso celestial, el Anán, y el Urín, la parte de abajo, que estaría vinculada con el agua, lo subterráneo, lo frío, la muerte, la mujer, y donde vemos la representación de la mujer como también una constante, ¿no? La sacerdotisa. Está la sacerdotisa. Y bueno, motivos marinos, las crestas, o sea, la ola crestada, fauna marina. Esta creo que es la guerra de los objetos. Sí, donde los objetos se rebelan contra los humanos. Y esta escena que evoca la figura precisamente de Nailam, donde es una, o sea, todo esto tiene un simbolismo sagrado, no es una representación mundana de las cosas, es una representación sagrada dentro de todas las representaciones mochicas, tanto individuales como en esta parte histórica donde se narran escenas. Y aquí está el dios, el pulpo, también en la huaca de Yu. Para la parte iconográfica de Chimú vamos avanzando en el tiempo del 1000 después de Cristo al 1438. Hay una etapa de resurgimiento regional conocida como periodo intermedio tardío, y donde se aprecian motivos acuáticos estilizados, donde hay peces, las olas de mar que están representadas como líneas paralelas, hay motivos de aves marinas y pequeños estanques también al interior, por ejemplo, de la ciudadela de Chanchán. Estas expresiones están vinculadas al hecho, o se considera que están vinculadas al hecho de las dinastías fundadoras, y también están vinculadas a la procedencia de los linajes. Ahí es donde entra, por ejemplo, la figura mítica de Nailam, donde llega a conquistar toda esta parte de lo que ahora conocemos la costa norte, y llega a él en balsas de caballitos de totora, que es una fibra que crece en la región
en la región costera y también en las regiones lacustres andinas. Ahí estaban en tu anterior, Sí, ahí están los caballitos de Para Totoro. el Totoro, pero ya no son caballitos, son otras. Como lagarto. Parecen dragones. Eso. La figura, por ejemplo, que también se va a repetir mucho, es la del dragón, vinculada a la parte también del arco iris, la serpiente, vinculada al motivo acuático, y bueno, los peces, las aves marinas también están vinculadas con el culto a la, o sea, porque van como van aparejadas. Los lobos marinos, los peces, y cierto tipo de peces, no todos los peces, hay bueno, gran variedad de peces en todo el litoral pacífico del sur, ¿no? Sabemos, y unos preponderan sobre otros, ¿no? Ciertas especies preponderan sobre otras, y especies, por ejemplo, como la sardina o el toyo eran muy consideradas en el consumo y en el culto, ¿no? Porque son representados también. Bueno, ahí está el detalle del bajorrelieve en Chachán, que está hecho completamente de barro, y un pequeño puquio o un estanque artificial. Hay varios de estos concentrados dentro de la ciudadela y que también están vinculados al culto, porque están dentro de zonas, está dentro de una zona residencial, pero es una zona residencial limitada, que no está no es una zona residencial que se habite por gente común, ¿no? Sino por gente de alto rango. Te puedo preguntar, Sí. ¿cómo se alimentan de agua? ¿Por lluvia o hay un canal de un río que los alimente? Sí, las acequias para las zonas costeras son forma de abastecimiento de agua, y la desviación de los ríos, y precisamente los acueductos también sirven mucho para abastecer a las poblaciones aledañas a ciertos puntos de agua. Bueno, para la temporada Wari, el horizonte medio, del 600 al 1000 después de Cristo, hay un fenómeno expansionista, y ahí es donde vemos, sobre todo inserto lo que sería el mito del Koa, ¿no? de este felino que es un regulador meteorológico. También, bueno, hay una felinización de los motivos, y en Wari vamos a ver sobre todo que el motivo de las lágrimas, dentro de las convenciones estilísticas que tengamos, evocan completamente la fertilidad, ¿no? O sea, van variando los estilos de Wari, de Tiahuanaco, hay estilo Piquillacta, Robles Moco, pero muchos de ellos tienen pintados, se ven en los motivos cerámicos como líneas en el rostro que simbolizan las lágrimas y evocan completamente la fertilidad, porque están representados como vasijas, como contenedores. Y bueno, este es para el periodo Lima, que es este es el periodo Lima, que es previo a Wari, contemporáneo con el desarrollo de Chimú, dentro de la zona costera de Lima. Estos son representaciones de vasijas en Huaca Puquiana, que son vasijas ceremoniales y que se rompían una vez llenadas con chicha. Ceremoniales. El culto, bueno, se menciona el culto al dios tiburón, ¿no? Porque hemos encontrado una gran cantidad de material arqueológico vinculado con el tiburón, tanto cerámica como dientes de tiburón, aletas de tiburón y representaciones históricas de tiburón. Ya para el periodo incaico, ya un poco finalizando, vemos esta calendarización del tiempo
que está vinculada a los ciclos agrícolas. Vemos también la parte no histórica, donde los cronistas hacen, no hacen hincapié en el culto al agua, sino que ven el conglomerado de cultos que se realizan, un culto ya institucionalizado, que es al sol principalmente, pero que conserva toda esta variedad de cultos, que sería a los fenómenos meteorológicos, lo que sería, considerando para el periodo incaico, Illapa como dios del trueno, la Mamacocha, que sería el mar, la Mamaquilla, que también está relacionado con el mar, que es la luna, y bueno, los ríos, que son los mayos. Mayo en quechua significa río. El río está aquí en esta figura del cronista de Juan de Santa Cruz, el río Pilcomayo, y también el arco iris, que están ligados a fenómenos meteorológicos. Aquí es donde les hablo precisamente de esta temporalización del culto al agua, ya que Guamampoma hace referencia de cada uno de los meses en los que se rendían diferentes tipos de culto. Está febrero y marzo, que eran los meses donde se invocaba la lluvia, y en marzo específicamente, por ejemplo, vemos aquí se invoca la lluvia, y aquí ya hay una gran cantidad de lluvias, y se ofrendan lo que él menciona como carneros, que son las llamas, carneros negros a los que se les pegaba para que lloraran, igual que a la gente que menciona en las crónicas, salían a gritar, a llorar, y con eso se supone que, bueno, invocaban a la lluvia, ¿no? En esta parte de octubre, el Umarrain, que es la ceremonia de petición de la lluvia. En la parte arquitectónica, por ejemplo, también vemos que dentro de los cultos está la referencia del santuario de Catequi, donde Huayna Cápac lo destruyó casi hasta sus cimientos porque era un oráculo. Este oráculo le menciona que, o sea, le da malos augurios, y Huayna Cápac pues, lo destruye todo, ¿no? Lo destruye la población que estaba vinculada al santuario, al oráculo, y deja solamente esta parte, ¿no? Pero aquí vemos que hay dentro de este espacio canaletas y receptáculos precisamente dedicados a este culto al agua, ¿no? Y también se menciona dentro de las crónicas. Para finalizar con la cuestión arquitectónica, estaría el sitio arqueológico de Tipón, que está construido a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y que es un complejo dedicado exclusivamente, no podemos decir que al culto al agua, pero es evidente el hecho de la ingeniería maravillosa hidráulica que tiene. Está rodeado tanto abiertamente como subterráneamente de canales de agua, y por la posición en la que se encuentra el sitio está así vinculado a grupo sacerdotal, a un grupo de élite, y vaya, suponemos el hecho del culto al agua, ¿no? Porque estas canaletas van en una sola dirección y tienen también un circuito de acequias que rodean todo el sitio y que terminan en un solo receptáculo, que es este. La vista del sitio es increíble, donde empieza con esta fuente, baja por la terraza, llega a esta otra fuente, después esta fuente
se conduce por una acequia y llega a este chorro de agua y queda aquí. Solamente que este chorro aquí ya no se ve hacia dónde se dirige. Y más adelante vemos que esa agua que viene de la altura termina aquí. Y después ya no se ve más, pero se sabe que por debajo, bueno, hay canales subterráneos que conducen todo este circuito de agua. ¿Cómo todo es un mismo sitio? ¿Ah? Sí. Todo ¿Y cómo se llama? Tipón. ¿Cómo? Tipón. Pero Tipón. me habían dicho que en Tipón se habían hecho estudios de polen y que habían demostrado que aquí hubo cultivos que ¿sí? están asociados a ceremonias de poder, pero también a cultivos. Claro. Tanto en Tipón como en Machu Picchu, por este nivel de aterrazado que tienen, hay evidencia arqueológica de que se utilizan como lugares de cultivos específicos de ciertas flores y de ciertas especies. Y también en Ollantaytambo no hay también algo así. Sí, también. Y también en Choquequirá. Este es un sitio realmente muy poco visitado dentro de Cusco y está realmente a las afueras. Es un sitio precioso que tiene un santuario en la cima. Aquí están las unidades habitacionales, las terrazas y la vista hacia el valle de Oropesa. Y bueno, para finalizar toda esta parte del culto, vemos también que en la actualidad se siguen realizando diferentes actividades vinculadas al culto a la tierra, a la fertilidad y al agua ya en una mínima medida. Lo digo porque se va un poco perdiendo la tradición a través del tiempo, pero, por ejemplo, son los ejemplos de pagos donde se hace donde se menciona la tinca, y la tinca es un ofrecimiento o una especie de libación hacia un ente sagrado, hacia una huaca. Esta fue el pago que siempre hacemos en Huaca Pubillana cuando se va a iniciar la temporada de excavación. Y es muy frecuente que esta idea del pago, de libación, de líquido, de chicha, ya no de sangre, se realice cada vez que se va a intervenir en la tierra. Se utilizan, los elementos básicos son la chicha, la hoja de coca, el tabaco, que ya es un elemento ahí transformado, el cebo de la llama. Y el cebo de la llama, menciona Kaufman Doyle, que se embadurna dentro de pequeñas figuras en miniatura, y este cebo evoca la figura de las olas que rompen en el mar. Esto blanquecino del mar sería esta evocación del cebo que se embadurna en los objetos que se van a rendir en la tinca o en el pago. Y este pago no lo hace cualquier persona, lo hace un sacerdote, un chamán llamado Altonisayo. Estas momias encontradas dentro de la localidad de Pizuncho también son una evidencia de este culto al agua, evocando a la fertilidad. Se menciona también que cada vez que sufre sequía la población de Pizuncho, estas momias son sacadas en procesión para que llueva. O sea, estas momias están en utilidad todavía. Entonces, todas estas pequeñas prácticas nos vinculan o nos remiten a la idea de la procesión, a la idea de la procesión, a la idea de la libación, a la idea de tratar con la naturaleza para mediar un fenómeno meteorológico.
Y bueno, por último, este es un ejemplo de la transformación precisamente del culto al agua, un tanto trágica, porque para el ceremonial de Coyurriti, que es una mezcla entre culto prehispánico y culto pagano, en la provincia de Quispicanchis, la gente va al santuario donde se adora a la figura de un Cristo, pero aparte de ascender al santuario, se asciende también al nevado Coltepuncu y se solía recoger un trozo de hielo por parte de los danzantes específicos, y lo traían a cuestas. Este bloque de hielo se traía a cuestas para regresar acá al santuario y que fuera bendecido por la Virgen de Fátima y el Cristo del Coyurriti, y después de eso llevar esa agua a Cusco en un círculo que se hace para la festividad del Corpus Christi, y después de eso llevar esa agua ya derretida a las localidades para poder regar los campos y tener una buena cosecha. Esa agua de ese deshielo del bloque que cargaban los upucos o los osos, como se les considera a estos danzantes, ya ha desaparecido por completo, porque está prohibido bajar ya cualquier cantidad de hielo, porque aparte es una caminata tremenda de aquí de Sinacara al Nevado, y los hielos han retrocedido una barbaridad. Yo recuerdo una foto del año pasado que me mostró un compañero, y el hielo llegaba por acá, y yo estaba estupefacta en que ya va retrocediendo aceleradamente, ¿no? Entonces eso también nos da una idea de que el cambio climático y cualquier variación del clima afecta severamente tanto el hecho particular de la producción agrícola, de la producción pesquera, como estas manifestaciones culturales para nosotros, de costumbre, de rito, de tradición, también para la gente andina. Y bueno, ahora estamos viendo cómo tratar un poco este tema de la variante, ¿no? De alguna forma, ya qué sentido tendría subir al nevado si no puedo bajar el bloque de hielo, ¿no? Pero ahí ya van implícitas otras cosas, otras ideas, y bueno, persiste todavía esta costumbre, esta tradición. Y ya bueno, lo único que lo que se puede hacer es continuar con cierto tipo de tradiciones en la medida de las posibilidades, ¿no? Ya no puedo traer esta agua, ya no puedo proporcionar este bienestar a mi comunidad, entonces simplemente voy a ir en representación de mi comunidad para obtener la bendición del agua, ¿no? Y de Cristo, que como que están en uno solo. Y bueno, esto sería a grandes rasgos este devenir histórico desde estos primeros cultos prehispánicos hasta la tradición actual, y que también está basada mucho en los mitos, las leyendas, la tradición oral. Podemos también remitirnos a los mitos del Guarochirí. Para la costa, por ejemplo, el mito de Cunillarra y Cariaca, donde se proporciona de parte de estos dioses los peces hacia el mar, hacia la parte de la costa central del Perú. El mito de los coas, que estaría en una figura muy similar a lo que serían los nahuales mexicanos, y que tienen también varios ayudantes, ¿no? Y son los intercesores entre la montaña, el tiempo meteorológicamente hablando, y el hombre, a través de un alcomisayo, o sea, un chamán. Entonces podemos correlacionar un poco estas figuras y también poner atención en los motivos que se repiten en las convenciones estilísticas que tenemos a lo largo del tiempo
en la iconografía y en los objetos en general, ¿no?, recuperados de excavaciones arqueológicas. Y les agradezco su atención. Vamos a dedicar unos minutos al trabajo de trabajo. ¿Estás viviendo en México o estás viviendo en... ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Antes de que empieces, América te manda una disculpa, que porque le surgió algo que no pudo evitar, pero te manda saludos y una disculpa. Muchas gracias. América, bueno, les comento así, América ha sido mi profesora, precisamente ella fue una de las que me encaminó a los estudios del área andina por el bagaje que, bueno, que ella trae, ¿no?, también de haber estado un tiempo trabajando dentro de esta área, ¿no? Y vaya, también yo le doy las gracias a ella públicamente. Bueno, aquí vamos a empezar con unas preguntas, ya que la cuestión dentro de la región andina es preguntarse precisamente que a partir de este imaginario de los Andes, ¿cómo podemos desplegar este concepto de región? ¿Hasta dónde abarca? Y precisamente en la cuestión de culto y religiosa, hacer esta diferenciación de culto regional, de un culto diferenciado, de un culto estatizado también, de varios elementos que son sobre todo animistas y que van vinculados con la naturaleza, en este caso particular del agua. Vamos a tener diversos enfoques. Bueno, para esta explicación en general es muy amplio, ¿no?, porque vamos a abarcar de la época prehispánica a lo contemporáneo, ¿no? Entonces es enorme, el área también es vastísima y en cada una se va desarrollando un pensamiento diferente con respecto al culto a los elementos naturales y en especial al agua. Dentro del enfoque o de las perspectivas que podemos tomar en cuenta serían 4: la arqueológica, donde podemos basarnos en la iconografía, en el material arqueológico y en los objetos que se asocian directamente a los rituales relacionados con el agua. En la parte no histórica, a todo lo que son los mitos, las leyendas y también a toda la parte de las crónicas que hay que comparar y que hay que un poco refutar, ¿no?, porque hay unos cronistas que rechazan las afirmaciones de otros, ¿no?, como lo es, vamos a ver, Ciesa de León. Bueno, en el ámbito arquitectónico, ver cómo hay emplazamientos hidráulicos, edificios y decoración votiva que está dedicada completamente al culto al agua. Tal vez, en una parte se da este culto dentro de estos espacios arquitectónicos planeados específicamente para esto, no, digamos que no directamente, y hay otros que sí lo están directamente como sitios arqueológicos dedicados completamente a infraestructura hidráulica, como lo vamos a ver. Y también el enfoque antropológico, donde se ve toda la que es la tradición oral y la continuidad histórica en ciertas prácticas rituales que se llevan a cabo todavía y donde también se siguen tomando. Como ven, según el programa que se armó, que entregamos la sesión pasada, no vamos a tener 2 presentaciones por semana, lo que nos obliga a ser más o menos puntuales, nos obliga a que los ponentes también sean puntuales. Hoy vamos a tener la presentación de nuestro calendario de gracias a Sara Vargas Carvajal, la primera que está
participando con nosotros. América le hizo una invitación por el tipo de trabajo que está llevando a cabo. Yo le voy a pedir ahorita que dé la palabra, que ella se presente, y después de Pilar, que bueno, nos hablará de Maya, del cual tenemos una noticia que dar hacia el final del seminario. Tenemos también una nueva invitada al seminario, Margarita Fuentes, que es alumna del posgrado en Historia del Arte, es alumna de mi clase y una enamorada de Teotihuacán, y que en algún momento en el transcurso del año que presentará en el seminario, pues una gente que participa en las discusiones con puntos de vista interesantes. Bienvenida, Margarita. Así que pues de una vez, gracias. ¿Cómo te dices? ¿Gracias o Sara? Sara. Bueno, para ustedes como gusten. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes, con gente de gremio. A mí me invitó América por el tipo de estudios que yo llevo a cabo. Yo soy mexicana, pero he vivido 4 años en Perú, trabajando y haciendo mis estudios de posgrado, en la maestría de estudios andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y mi tema por el cual me vinculo al seminario de Tlaloc es el hecho del estudio de los rituales de alta montaña en la zona andina, en específico dentro de Perú, Chile y Argentina. Y bueno, por el hecho de que el culto a la montaña también está vinculado al culto al agua, entonces, bueno, fue así como que el pretexto perfecto para poder exponer un poco de todo este bagaje que hay dentro de la región andina, en específico dentro de Perú, porque la región andina, bueno, abarca, para este caso no solamente abarca la cuestión de las montañas o los Andes, sino que también la zona de la franja costera y la zona del Amazonas, de la Amazonía andina. Entonces se despliega todo un corpus de ideas, de imaginario a partir de esta concepción de los Andes, y que precisamente para todo lo que se despliega del culto al agua de la época prehispánica a la actualidad sigue un continuo histórico, donde como investigadores podemos tomar muchas de estas referencias para también explicar muchos de los fenómenos que ahora se presentan. Fenómenos, bueno, más que fenómenos, hechos antropológicos. Y bueno, no sé si dando en cuenta muchos mitos dentro de regiones, dentro de la región andina serrana. Y bueno, para empezar, es importante acotar el hecho de la geografía y de esta geografía que tenemos en mente de los Andes. Aquí, bueno, hay un esquema de Kaufman Doig que retoma en su compendio de Chachapoyas, donde se ve esta variabilidad de espacios y que vemos que dentro de todos estos espacios vamos a tener que el recurso hídrico es fundamental para el desarrollo de todas las culturas. ¿Y cómo es esto? El hecho, precisamente, bueno, revisando todo este compendio, el hecho es que las grandes culturas dan o se inclinan hacia este tipo de cultos, sobre todo el culto al agua, porque son sociedades que son eminentemente agrícolas y que necesitan por fuerza de este elemento, o sea, del agua, para que haya un control tanto de los ciclos agrícolas como de los ciclos atmosféricos. Y la gente en la antigüedad solía pensar que podía hacer un vínculo entre la naturaleza y el mismo hombre como un trato para regular estos fenómenos atmosféricos. Entonces, pero
particularmente en la zona andina, vemos que no nada más va a suceder esto para los Andes, para la parte de la sierra, a más de 3.000 metros de altura, sino que también lo va a acontecer para la parte de la costa, donde el agua y los ciclos que se dan dentro